presupuesto que vemos esta semana, que es de ahí infracciones. Vale, dice el primero. Determinar las infracciones cometidas y la sanción aplicable en las siguientes conductas. En los supuestos no deberá tenerse en cuenta la reducción del 30% de conformidad ni la del 25% por pago en periodo voluntario y no recurso previsto en el artículo 188.3 de la ley. O sea, quiere decir que en principio no se va a aplicar la reducción esa del 25 y del 30, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el primero. Dice: una entidad en régimen de atribución de rentas le imputó a su socio A una base imponible de 9.000 euros y a su socio B 10.500 euros, cuando le debería haber imputado 8.000 y 11.500 euros respectivamente. La diferencia entre lo que se debería haber imputado y lo que se imputó son: socio A 8.000 menos 9.000, que sería menos 1.000. Socio B sería 11.500 menos 10.500, sería igual a 1.000, ¿vale? Aunque no ponga, pero bueno, se supone que eso sería la diferencia, ¿vale? Vale. Aquí tenemos lo siguiente. Se supone que esto va de imputación de rentas, ¿vale? Imputación de renta. Entonces tenemos aquí al socio A. Se supone que se le ha imputado 1.000 menos, ¿vale? Menos 1.000. Menos 1.000. O sea, el socio no va a dice: la renta se imputó, lo va a imponer de 9.000 y a su socio B 10.500, cuando le debería imputar 8.000, ¿vale? Y 11.500. Vale, pues sería 8.000, eso te lo está dando ahí. 8.000 menos 9.000 sería menos 1.000, y al socio B se supone que son 11.500 menos 10.500, que serían 1.000 con signo positivo. Vale, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Qué sanción? ¿Dónde habéis metido esta sanción? 196, efectivamente, ¿vale? Artículo 196, ¿vale? Vamos a echar un vistazo al 196. El 196. Aquí en el 196 te habla de infracción tributaria por imputar incorrectamente o no imputar base imponible rentas, esto es imputación de rentas, ¿vale? O resultado de las entidades sometidas en régimen de imputación de renta, ¿vale? Se supone que una comunidad de bienes, aquí está hablando de imputaciones de renta, esto lo dice al principio, una entidad en régimen de atribución de renta le imputó a un socio, puede ser una comunidad de bienes, ¿vale? Le imputó a un socio una base imponible y tal, ¿vale? Vale, pues ya tenemos identificado la sanción, ¿vale? El 126, vale. Seguimos profundizando. ¿Qué más? Leve, grave o muy grave. ¿Qué tipo de infracción es? Grave, ¿no? Vale. ¿Y qué importe se sanciona? Base de la sanción. Infracción grave. Base de la sanción. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué habéis puesto en la base de la sanción? ¿Eh? ¿De dónde son 1.000 euros? Efectivamente, lo dice aquí, ¿vale? Y dice: la infracción prevista en este artículo será grave. Y luego dice: bajo la base de la sanción será el importe de las cantidades no imputadas. En el supuesto de cantidades imputadas incorrectamente, la base de la sanción será el importe que resulte de sumar las diferencias con signo positivo, sin compensación de las diferencias con signo negativo. Quiere decir que solamente se suman las positivas, ¿vale? Por lo tanto, en este caso tenemos una positiva, estas negativas, estas positivas, solamente sería esa. Y por lo tanto, la base de la sanción serían 1.000. ¿Vale? Eso sería la base de la sanción. ¿Y la sanción qué importe sería? Efectivamente, te lo dice en el punto 2, dice: la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 40%. Por lo tanto, la sanción sería el 40% sobre 1.000, que sería 400. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Aquí te dice que no se haga caso a las sanciones, o sea, que no se haga caso a 188.1, que no se aplica al 188.1 ni el 188.3, ¿vale? Sí.
se suman las dos. Claro, si hubiera sido 1000 positivos, claro, es que te dice que se suman solamente las positivas. Es decir, si tuvieras aquí, hubiera tenido el signo positivo también, pues sería 1000 más 1000 serían 2000. ¿Vale? O sea, que las positivas aquí tienes que quedar con que las positivas solamente se meten las positivas, las negativas no se meten. ¿Vale? Vale, pues ya tendríamos el primer apartado listo. O sea, nos vamos con el segundo. Esto cada uno una sanción distinta. Dice, el punto 2. A ver lo que habéis puesto. Tras recibir el segundo requerimiento administrativo al efecto, una empresa presenta finalmente en el plazo concedido por el requerimiento la declaración anual de operaciones, presenta finalmente en el plazo concedido por el requerimiento declaración anual de operaciones con terceras personas, 347. La declaración en cuestión contiene información relativa a 50 personas o entidades. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué habéis puesto aquí? Se supone no presentar en plazo, dice una empresa, tras recibir el segundo requerimiento administrativo, ¿vale? Una empresa presenta finalmente en el plazo concedido por el requerimiento de declaración anual de operaciones con terceros, modelo 347. La declaración en cuestión contiene información relativa a 50 personas o entidades. ¿Qué habéis puesto aquí? 203. También se supone que se podría aplicar el 198. ¿Por qué? Pues porque se supone que ha presentado fuera del plazo, no lo ha presentado dentro del plazo, se le está requiriendo aparte de eso. Por lo tanto, también se le podría aplicar el 198. ¿Vale? Bueno, vamos a ir paso por paso. Como no lo ha presentado en plazo, ¿vale? Una informativa, se aplicaría el 198 por un lado. Y luego nos vamos al requerimiento. Estamos en el 2, ¿vale? Bueno, en el 2. Empezamos por el 198. Echamos un vistazo a ver lo que nos dice. Vale, tenemos el 2. El artículo 198, ¿vale? El 1 y el 3 de la Ley General Tributaria. Vamos a ver lo que nos dice. Si nos vamos al 198, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Dice en el 198. Esto se escucha. Vale. Vale, vamos a ver el 198. Si vamos al 198, que también se aplica a la opción 3, ¿vale? Dice por aquí, empezamos por el 198, nos vamos a la opción 3. Diferenciación tributaria por no presentar en plazo autorización o declaraciones sin que se produzca un perjuicio económico. Aquí el 347 no produce perjuicio económico, ¿vale? Por incumplir obligación de comunicar o por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones determinadas autorizaciones. Luego dice, constituye infracción tributaria no presentar en plazo tu liquidación o declaración, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se hayan producido o no se pueda producir perjuicio económico de Hacienda Pública. La infracción prevista en este apartado será leve. La sanción consistirá en multa pecuniaria de 200 euros si se trata de declaraciones censales o relativas a comunicación de designación del representante de personas o entidades, cuando sí lo establezca la normativa, de 400 euros. Si se trata de declaraciones exigidas, con carácter general en el cumplimiento de obligaciones de suministro de información recogida en el artículo 93-94 de esta ley, la sanción consistirá en una multa pecuniaria fija de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiere debido incluirse en la declaración, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros, ¿vale? Luego, si os veis el punto 3, te dice, si se hubiera realizado requerimientos, que es lo que está pasando aquí, por eso relaciona este artículo los 203, la sanción prevista en el apartado 1 de este artículo será compatible con la establecida para la resistencia, introducción excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, en el artículo 203 de esta ley, por desatención a los requerimientos realizados. Que aquí te está diciendo, en el punto 3 te está hablando que es compatible con la otra, por lo tanto se pueden poner las dos, ¿vale? Y ahora aquí hay que tener cuidado porque el 347 va de datos, quiere decir, no se le aplica la multa pecuniaria esa fija, sino que se le aplica 20 euros por cada dato que esté mal.
¿vale? Porque te lo estaba diciendo ahí, si os dais cuenta, dice, la declaración en cuestión contiene información relativa a 50 personas o entidades, ¿vale? Pues entonces sería 50 euros por 20, ¿vale? La base de la sanción, como digo, serían 50 por 20, bueno, la base de sanción aquí te dice, se trata de declaraciones exigidas con carácter general en el cumplimiento de la obligación de suministro de información. La sanción consistirá en una multa pecuniaria de 20 euros por cada dato. O sea, la sanción directamente sería 20 por 50 empresas, 50 trabajadores, ¿vale? Se supone que serían 1000. 1000 sería la base de la sanción. ¿Sí? No la presenta en plazo, ¿vale? Dice por ahí que es infracción leve. Y además de eso se le aplicaría adicionalmente el artículo 203. Bueno, ahí hay un mínimo y un máximo, ¿vale? En principio, si os dais cuenta, dice 20 euros está conjunto referido a una misma entidad tal que hubiera declarado con un mínimo de 300. Como está entre el mínimo y el máximo, pues aplicar a los 1000. Si tuviera salido 200, se le aplica 300, ¿vale? Al igual que si tuviera salido mayor a 20.000, pues serían 20.000. Te salen 30.000, 20.000, ¿vale? ¿Sí? Cuidado con eso porque es que este va de datos, ¿vale? No es lo mismo que si tú presentas, por ejemplo, una devolución. O sea, si tú no presentas una declaración, no hay perjuicio económico, por ejemplo, ¿vale? Y es un dato fijo, digamos, aplicaría los 200 euros, ¿sí? ¿Sí o no? Imaginaos que vosotros presentáis una devolución fuera de plazo, ¿vale? ¿Sí? Una devolución, tú presentas tu declaración de la renta, la presentas el 1 de agosto, fuera de plazo, no hay requerimiento previo, y una devolución, no hay perjuicio económico. Ahí se aplicaría el 198, serían 200 euros, que como está no hay requerimiento, se simplificaría 50 euros, o sea, sería una rebaja del 50%, que serían 100 euros, y luego si lo pagas por pronto pago, pues sería un 25% de reducción, o sea que te vas a 75 euros. Pero en ese caso es porque no va de datos, no va de estas de suministro de información del 93-94, y tú cuando solicitas la devolución no por el artículo 93-94, todas las que sean informativas, que es porque tienes que aportar documentación, ¿vale? Se suele hacer por datos, ¿vale? Si son de datos, claro, ¿vale? O sea, el 180, el 190 de datos de personas, ¿vale? El 147, el 190 no, que es de IVA, ¿vale? Es distinto. Pero todo eso, ¿vale? El 347, el 180, el 190 son datos. Por lo tanto, cada dato son 20 euros por dato. ¿Sí? Vale. Y luego ya pondríamos al 203, ¿vale? 203. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué sanción habéis puesto aquí? ¿Qué sanción habéis puesto? El 203 tiene distintas cosas, ¿vale? Hay requerimiento, ¿no? El 203 es largo. Tenéis el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, ¿vale? Bueno, si lo fijamos aquí, estamos en un procedimiento de inspección. Si estuviera en un procedimiento de inspección, a lo mejor nos podríamos ir al punto 6. ¿Te dice algo de inspección? No dice nada, ¿no? Sí. No dice nada de inspección. Por lo tanto, en principio el 6 nos podemos olvidar, porque el 6, si os dais cuenta, dice: en el caso que el obligado tributario que cometa las infracciones a las que se refiere la letra A, B, C, D y tal del apartado 1 está siendo objeto de un procedimiento de inspección, se sancionará de la siguiente forma. Por lo tanto, el 6 sabemos que no son, ¿vale? Ya, pues cualquiera de los otros. No sé si habéis puesto algo que habéis puesto por ahí. 5A. Bueno, puede ser. Dice: cuando la resistencia de opción excusa o negativa a la actuación de la administración tributaria se refiere a las aportaciones o el examen de documentos, libros, fechas, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal auxiliar, programas, sistema operativo y de control o consista en el incumplimiento por personas o entidades que realizan actividad económica, el deber de comparación le facilitará entrada o permanencia en fincas y locales o reconocimiento del evento de instalación, o el deber de aportar datos, informes o antecedentes contra hacienda tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 y 94. Podría encuadrarse ahí, ¿vale? ¿Sí? Podría encuadrarse ahí. Y ahora ya pues tenemos que ver en qué requerimiento estamos. Porque claro, aquí hay tres cosas. Tenemos el apartado A que dice: multa pecuniaria fija 300 euros si no comparece o no se facilita la actuación administrativa de información exigida en el plazo concedente en el primer requerimiento notificado al efecto. Nota pecuniaria, el segundo sería una nota pecuniaria de 1.500 euros si no se comparece o no se facilita la actuación administrativa o la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento. A ver cuándo nos vamos al supuesto de lo que nos decía. Decía por aquí, a efecto, una empresa presenta
finalmente en el plazo concedido por el requerimiento de declaración anual. Con tercera persona. Supongo que estamos en el primer requerimiento, ¿no? Parece, ¿no? ¿Sí? Vale, como lo está aportando dentro del primer requerimiento, pues se aplicaría, por lo que has comentado, el apartado A, ¿vale? Que son 300 euros. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Dice multa con un área fija de 300 euros si no se comparece o se facilita la actuación administrativa, la información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto. ¿Sí? Vale, pues en este caso sería el 203.5, adicionalmente 203.5 el apartado A de la Ley General Tributaria. Sería una multa de 300. Por lo tanto sería 1000 por un lado por el 198, que dice que es compatible con el 203, y por otro lado el 203.5 apartado A, que se le aplicaría una multa de 300 euros. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale, pues eso es lo que había que poner aquí en este caso. Vale, seguimos avanzando, nos vamos al punto 3. Dice el 3. Una empresa presenta en el plazo estipulado para ello la declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta modelo 190, ¿vale? Parece ser que lo presenta en plazo. Posteriormente se da cuenta de que ha olvidado incluir información relativa a 25 trabajadores y decide presentar fuera de plazo una declaración complementaria en la que incluye dicha información. Vale, ¿qué habéis puesto aquí? 198.2. ¿Por qué has puesto el 198.2? Efectivamente, ¿vale? Vale, dice por aquí, el 198.2. Vale, estamos en el 198, ¿vale? Que es parecido, que es igual que como he visto antes, cuando hemos estado hablando del modelo 347, y nos dice lo siguiente. Vale, 198, infracción tributaria por no presentar en plazo de liquidación a declaraciones que no se produjo perjuicio económico, por incumplir obligación de comunicar o notificar, por incumplir condiciones determinadas. Vale, si nos vamos al punto 2, que es el que has comentado, dice: no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si la autoliquidación o declaraciones se presentaran fuera de plazo sin requerimiento previo de administración tributaria, las sanciones o límites mínimo y máximo serán a la mitad de los previstos en el apartado anterior. Si se hubiera presentado en plazo autoliquidación o declaración incompleta inexactas con datos falsos, posteriormente se presentará fuera de plazo requerimiento previo una autoliquidación o declaración complementaria sustitutiva de la anterior. No se producirá infracción a las que se refiere. Bueno, en este caso no está hablando de eso. Sería el párrafo anterior. Pero claro, como estamos en una de estas de datos, quiere decir, sería el 198, el último apartado, dice: si se trata de declaraciones exigidas con carácter general, porque el 190 va de eso, en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en el 93 de esta ley, la sanción consistirá en una multa fija de 20 euros por cada dato conjunto de datos que a una misma persona o entidad que hubiera debido incurrirse en la declaración, con un mínimo de 300 y un máximo de 600. Vale, ¿cuánto sería la sanción en este caso? Efectivamente, son 20 euros por cada dato. ¿Cuántos datos son? 25, pues serían 20 por 25, eso serían 500. Como no hay requerimiento, efectivamente se reduce al 50%, por lo tanto sería el 50% de 500, se pagaría solamente 250, ¿vale? Son 20 por cada dato. Ahí en el supuesto te dice que hay 25 trabajadores que se ha dejado fuera. Según dice el enunciado, ahora estamos en el 3, dice: posteriormente se da cuenta que ha olvidado incluir la información 25 por cada trabajador, serían 20 euros, ¿vale? 20 por 25, ¿vale? Y se supone que, como la ha presentado sin requerimiento, no hay requerimiento, él voluntariamente ha regularizado, pues se reduce un 50%. Por lo tanto, son 500 euros, 50% me voy a 250. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Pues eso es lo que tendría que pagar, ¿vale? En este caso no te está diciendo nada, pero también habría que comentarle, pero bueno, como en este caso no dice nada, en principio nada, pero en un supuesto, pues si lo dice, no dice otra cosa, hay que plantearle el 188.1 y el 188.3, ¿vale? Vale, pues nos vamos con el 4. Dice el 4:
Realizado un requerimiento individual de información al banco Z en el que se le pide una relación de las personas que tienen contratado un depósito a plazo fijo y recibe la correspondiente contestación. Se comprueba por la Administración Tributaria que se ha omitido la información relativa a 2 personas. Vale, ¿qué habéis puesto en el 4? 199. ¿Qué apartado? ¿Un apartado en concreto? El 4, sí. Sí, puede ser 4. Vamos a verlo, ¿vale? De todas formas. Vale. A ver si esto se me va por aquí. Ahí está. Vale. En el 129 vamos a ver el título, lo que nos dice el título. Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información. ¿Vale? Vale, y aquí en este caso nos decía, claro, hay un requerimiento previo. Decía aquí que realizado un requerimiento individual de información al banco hay requerimiento previo en el que se le pide una relación de tal. ¿Vale? Vale, y luego, en el apartado 4 dice: tratándose de requerimiento individualizado de declaraciones exigidas con carácter general en cumplimiento a la obligación de suministro de información recogida en el artículo 93-94, aquí se refiere a eso porque se supone que son datos que tiene que informar a la agencia tributaria, de las personas que tienen depósitos y cosas de esas. Que no tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y hayan sido contestados o presentados de forma incompleta, inexacta o con datos falsos, la sanción consistirá en una multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato conjunto de datos referido a una misma persona o entidad omitida, inexacto o falso. La sanción será de 100 euros por cada dato conjunto de datos referido a una misma persona o entidad cuando la declaración ha sido presentada por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, y existe obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250. Vale, pues aquí tenemos que serían 200. ¿Algo más? Porque son 2, ¿no? En el supuesto te decía se comprueba que la Administración Tributaria se ha omitido información relativa a 2 personas. Por cada persona serían 200, ¿no? Como son 2, 2 por 200, 400. ¿Vale? ¿Sí? Como son 2, como digo, son 200 por persona. Serían 2. Hemos dicho sería el artículo 199.4 de la Ley General Tributaria. Son 2 personas por 200 por cada persona, son 400 euros. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues este ya estaría listo, no te dice nada por ahí, no te dice ninguna cosa más, lo único pues esto. ¿Vale? Siguiente, el 5. Nos vamos al 5. Dice el 5. Dice: durante una actuación se comprueba que el obligado tributario, al cumplimentar la declaración anual de operaciones con terceras personas, modelo 347, ha cometido los siguientes errores. ¿Vale? Y ahí te dice: clientes, el señor Pérez, declarado 6.150, comprobado 9.200, diferencia 3.050. El señor González, 4.750 es lo que ha declarado, se ha comprobado que son 6.360, una diferencia de 1.635. En total se ha pagado, pagado declarado fue de 12.500, o sea, él el total pagó 12.500, mientras que el total de cobros declarados, los cobros, ascendió a 26.750, ¿vale? Vale, ¿qué habéis puesto aquí? 199, ¿no? Vale, vamos a ir mirando cosas. El 199, estamos en el 347, ¿vale? Por lo tanto sería el 199, efectivamente. Artículo 199 de la Ley General Tributaria. Vale, aquí tenemos lo siguiente. Estamos en el 199. Vale, dice... bueno, como leía antes, constituye infracción tributaria presentada de forma incompleta y inexacta. Aquí se supone que la presenta de forma incompleta y inexacta, ¿vale? Busca perjudicado, tentación de requerimiento de información
correctamente tus liquidaciones. Luego dice por aquí, más abajo, se presenta de forma incompleta, inexacta, multa fija de 150. Vale, ¿para quién se le aplica eso? Aquí se aplicaría requerimiento de declaración exigida, el punto 5. Sí, punto 5, efectivamente, dice aquí, el punto 5. Tratándose de requerimiento individualizado de declaración exigida con carácter general en cumplimiento de la obligación de suministro de información recogida en los artículos 93 y 94 de esta ley, que tengan por objeto datos expresados en magnitudes monetarias y han sido contestados o presentados de forma incompleta, inexacta o con actos falsos, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% del importe de la operación no declarada o declarada incorrectamente con un mínimo de 500 euros. Si el importe de operaciones no declaradas o declarada incorrectamente representa un porcentaje superior al 10, 25, 50 o 75% del importe de las operaciones que debieron declararse, la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 0,5, 1, 1,5, 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente. En caso de que el porcentaje sea inferior al 10%, se impondrá una multa de 500 euros. La sanción será del 1% por el importe de las operaciones declaradas por medios distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuando exista obligación de hacerlo por dichos medios, con un mínimo de 250. Vale. ¿Qué habéis aplicado aquí? El primero, o sea, el primer párrafo o el segundo párrafo, que tenéis un 2%. Bueno, dice 93 tal, se han contestado, presente de forma incorrecta, inexacta, con datos falsos, falseados, constituirá una multa de hasta el 2%. Luego, si se impone, si el importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente presenta un porcentaje superior, bueno, aquí hay que hacer un porcentaje, ¿verdad? Tendremos que hacer alguna división. ¿Cómo habéis hecho esto? ¿Alguien lo ha hecho o no? Efectivamente, a ver, ¿qué importe has puesto tú? ¿Lo tienes hecho o no? $3.050 más 1.635, creo que se debería haber declarado bien, ¿no? Eso no se declaró, efectivamente. Partido, ¿no? Dividido. 12.500. 26.750, que fue lo que a él se supone de los cobros. Más 3.150 más 1.635, efectivamente. Y esto por el 100%. Y esto nos saldría un porcentaje. Creo que sale un 10,66, ¿no? Bueno, 10,66%. Entonces, nos vamos aquí a los porcentajes que nos indica. Como está entre el 10 y el 25, un porcentaje superior al 10 e inferior al 25, se supone que se aplicaría el primero, que sería un 0,5, ¿no? ¿Vale? Pues sería el 0,5% sobre lo que se ha dejado de declarar, ¿no? Que sería los 3.050 y los 1.635. Por lo tanto, sería un 0,05, el 0,005 por 3.050 más 1.635. Se supone que esto saldría 23,43 euros. ¿Sí? Vale, pero luego si le damos por aquí te dice que se impondrá una multa pecuniaria proporcional. Vale, se supone que aquí el importe de operaciones declarada incorrectamente. En caso que el porcentaje sea inferior al 10%, efectivamente, aquí tenemos, a ver, arriba te lo dice, con un mínimo de 500 euros. Como está por debajo de 500, se aplicaría el mínimo, ¿no? El mínimo, que serían 500. Por lo tanto, en este caso, se le aplicarían 500 euros mínimo. ¿Se ve eso o no se ve? ¿Sí, no? Bueno, aquí tenéis otro ejemplo del 199. Vale, seguimos avanzando. Este sería el 5. El 6. Dice el 6. En algunas de las facturas aportadas por una empresa, objeto de unas actuaciones de comprobación e investigación, se advirtieron que no consta el objeto de la operación, siendo el importe total de tales operaciones 75.000 euros. El importe total de las operaciones sujetas a facturación en el ejercicio en cuestión ascendió a 300.000 euros. ¿Vale? Bueno, aquí se supone que en principio hay facturas, ¿vale? Lo que pasa es que las facturas no están bien, como se advierte que no consta el objeto de la operación, siendo el importe total de esta operación 75.000, ¿vale? El importe total de las operaciones son 300.000 euros, ¿vale? ¿Qué artículo habéis aplicado aquí en este caso? ¿Qué artículo habéis aplicado? 201, efectivamente, ¿vale? Estamos en el apartado 6. El artículo 201, en concreto el apartado 2 de la ley. ¿Eh?
El 2A. Vale, vamos a mirarlo. Vale, nos vamos al 201, a ver lo que nos dice. Dice el artículo 201. 1200, el 201. Vale, pues dice infracción tributaria por incumplir obligaciones de facturación o documentación. Aquí se supone, bueno, que en principio las facturas están, lo que pasa es el contenido de la factura, parece que no está bien. Vale, dice, constituye infracción tributaria el incumplimiento de la obligación de facturación, ya sabéis que existe el reglamento de facturación, entre otras la de expedición, remisión, rectificación, conservación de facturas, justificante o documento sustitutivo. La infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será grave en los siguientes supuestos: cuando se incumpla los requisitos exigidos en la normativa reguladora de la obligación de facturación, salvo lo dispuesto en la letra siguiente de este apartado y en el apartado 3 de este artículo. Entre otros, se considera incluido en esta letra incumplimiento relativo a la expedición, remisión, rectificación, conservación de facturas o documentos justificativos. La sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 1% del importe conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Y el apartado B dice: cuando el incumplimiento consiste en la falta de expedición o falta de conservación de facturas justificando documentos sustitutivos, la sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 2% del importe conjunto de las operaciones que hayan sido la infracción, cuando no sea posible conocer el importe de las operaciones a las que se refiere. La sanción será de 300 euros por cada operación o conjunto de operación que haya emitido o conservado la correspondiente factura o documento. Consiste en la expedición, factura y documento. Bueno, en este caso se supone que el apartado B está claro que no sería cumpliendo obligaciones, contra expedición, utilización de documentos, en circulación, ¿vale? Sería el punto 2, el apartado A, ¿sí? Vale, ¿qué sanción le correspondería? Efectivamente, sería un 1% o el 0,01 sobre los 75.000. Se supone que eso sería 750. ¿Sí? ¿Algo más? El apartado 5. ¿Por qué se pone el apartado 5? Efectivamente. Nos vamos al apartado 5 también, ¿vale? Cuidado con esto porque aquí te dicen el apartado 5. Las sanciones impuestas de acuerdo con lo dispuesto en este artículo se graduarán incrementando la cuantía resultante en un 100% si se produce incumplimiento sustancial de la obligación anterior. ¿Cómo sabemos que hay incumplimiento aquí sustancial? ¿En qué artículo está eso? Bueno, nos vamos al artículo 201.5 de la Ley General Tributaria. ¿Cómo sabemos que hay incumplimiento sustancial aquí en este caso? ¿Cómo habéis llegado a esa conclusión? Efectivamente, eso está, para ver si hay incumplimiento sustancial hay que irse al artículo 187, ¿vale? En concreto 1C de la Ley General Tributaria. Vale, se coge los 75.000, que es la parte que se supone que está incumpliendo, entre el total que eran 300.000, ¿no? 300.000. Eso se multiplica por el 100% y sale un 25%. Como es mayor al 20%, ¿vale? Pues se considera que hay incumplimiento sustancial. ¿Y en ese caso qué ocurre? Pues que la sanción anterior se supone que se incrementa en un 100%, quiere decir, serían otros 750, te vas a 1.500 euros. ¿Sí? Por lo tanto, la sanción se incrementa en el 100%, por lo tanto sería 1.500. Sería 750 y 750 se iría a 1.500. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale, pues seguimos avanzando. El 6 también estaría listo. El 7, dice el 7. El 7. El 7. En el seno de unas actuaciones de obtención de información se requiere a la empresa W para que aporte las facturas que recogen las ventas efectuadas a la empresa F, la cual está siendo objeto de un procedimiento de inspección, ¿vale? Una vez aportadas y tras diversas actuaciones se comprueba que parte de las facturas son falsas, ascendiendo el importe de la misma 12.560. El importe total de las operaciones sujetas a facturación de la empresa W en el ejercicio en cuestión ascendió a 150.000 euros, ¿vale? Bueno, aquí se supone que el procedimiento de inspección se está llevando contra la empresa F. Y digamos que la empresa W es objeto, digamos, es un efecto colateral de ese procedimiento de inspección. Están requiriendo información, ¿vale? Bueno, aporte de información, se supone que aquí aparece 12.560 euros de factura falsa. El importe total de las operaciones son
150.000 euros. Vale, ¿qué sanción habéis puesto aquí en este caso? 201.3, vamos a verlo de todas formas, ¿vale? Artículo 201.3 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Si nos vamos al 201, en el apartado 3 dice: la infracción prevista en el apartado 1 de este artículo será muy grave cuando el incumplimiento consiste en la expedición de facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados. La sanción consistirá en una multa pecuniaria proporcional del 75% del conjunto de las operaciones que hayan originado la infracción. Por lo tanto, ¿qué importe, o sea, qué ha originado la infracción aquí? La factura falsa. ¿Cuánto era la factura falsa? Vale, pues sería 12.560 por el 75%, ¿no? Que serían 9.420. Esto sería para la empresa W, ¿vale? Que es la que emite la factura falsa, ¿vale? Vale, esto se podría incrementar el 100%, a incumplimiento sustancial, pues habría que verlo, ¿vale? Vemos el artículo 201.5 para ver si existe incumplimiento sustancial. Vemos si existe incumplimiento sustancial. Vale, incumplimiento sustancial serían los 12.560, ¿vale? Partido, la facturación total, te lo decía por ahí, eran 150.000, ¿no? 150.000. Si esto lo multiplicamos por 100, está por debajo del 20%, sale un 8,37%, ¿sí? Como es inferior al 20%, ¿vale? Pues no hay incumplimiento sustancial, por lo tanto no se incrementa esto en un 100%. ¿Esto se ve o no se ve? ¿Sí? Vale, eso sería lo que le ocurriría a la empresa W, pero ¿y la otra? ¿Tiene alguna sanción? La otra, que era la empresa, ¿cómo se llamaba? La empresa F, efectivamente. La empresa F, ¿le correspondería alguna sanción o no? El 191 se ha dejado de ingresar, ¿vale? No sabemos qué importe, pero bueno. El artículo 191 de la Ley General Tributaria. ¿Sí? No te da datos de facturación ni nada de eso, no sabemos en principio, ¿vale? Sería por lo menos el 191, porque se ha dejado de ingresar el importe correspondiente. ¿Sí? Vale, pues seguimos. Más cosas, el 8. Dice el 8. En el seno de un procedimiento de comprobación e investigación se requiere al obligado tributario trabajar por cuenta ajena, ¿vale? O sea, una nómina, para que comparezca ante la inspección un día y hora determinado. Ante la incomparecencia del obligado se vuelve a requerir su presencia, la cual tiene lugar finalmente en el plazo concedido para ello. Dice, en el seno de un procedimiento de comprobación e investigación se requiere al obligado tributario trabajador por cuenta ajena, para que comparezca ante la inspección un día y hora determinada. Ante la incomparecencia del obligado se vuelve a requerir su presencia, la cual tiene lugar finalmente en el plazo concedido. Bueno, esto es que no atiende, ¿vale? Bueno, ¿qué habéis puesto aquí? ¿Qué artículo habéis puesto? 203, ¿vale? ¿Qué apartado? Claro. Dice aquí, en el seno de un procedimiento de comprobación e investigación. Estamos, se supone que un procedimiento de inspección en el que estamos, porque dice ahí comprobación e investigación, ¿vale? Entendemos que podría referirse a un procedimiento de inspección, ¿vale? Podríamos irnos al 203.6, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Por lo que te dice ahí, no por otra cosa. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Si nos vamos aquí a 203.6, el 8, artículo 203.6, ¿vale? Porque estamos en un procedimiento de inspección. Dice el 203.6. Vale. Dice aquí, el punto 6. En el caso de que el obligado tributario que cometa la infracción a las que se refiere el A, B, C y el D del apartado 1 siendo objeto de un procedimiento de inspección, se sancionará de la siguiente forma. Se supone que al principio te dice
que estamos en un procedimiento de comprobación e investigación. Entendemos que estamos en un procedimiento de inspección, ¿no? Por como te lo dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale. Luego dice por aquí, cuando el incumplimiento lo realice personas o entidades que no desarrollan actividad económica, en este caso dice que trabaja por cuenta ajena, otro dato que le está dando. Dice que es trabajador por cuenta ajena, ¿vale? Por lo tanto entendemos que no tiene negocio, trabaja en nómina, ¿vale? No tiene ninguna actividad económica. Se sancionará de la siguiente forma: multa pecuniaria proporcional de 1.000 euros si no comparece o no se facilita la actuación administrativa de información exigida en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto. Y el punto 2 dice, multa pecuniaria fija de 5.000 euros si no comparece o no se facilita la actuación administrativa a la información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento notificado al efecto. Y si no comparece, información en el plazo del tercer requerimiento. Aquí, ¿cuándo él comparece? En el segundo, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué multa le correspondería? ¿Eh? 1.000. A ver, él comparecía... A ver, decía que... dice, ante la incomparación del obligado se vuelve a requerir su presencia. Se está requiriendo en el segundo requerimiento. El primero no atiende. Dice, en el seno de un procedimiento de comprobación de investigación se le requiere al obligado tributario trabajar por cuenta ajena para que comparezca ante la inspección un día y hora determinado. Dice, ante la incomparecencia del obligado se vuelve a requerir su presencia, la cual tiene lugar finalmente en el plazo concedido para ello. Bueno, si en un procedimiento de procedimiento se requiere al obligado tributario para trabajar por cuenta ajena, para que comparezca ante la inspección un día y hora determinado. Ante la incomparecencia parece que se le ha citado, se le ha hecho un requerimiento y no ha asistido, ¿no? Parece que como que estamos en el segundo requerimiento, ¿no? ¿O no? Sí, en el segundo... A ver, espérate un momentito lo que dice. Vamos a ver, decía por aquí. Estaba en el punto 6, vale, cuando se realiza por persona o entidad y tal. Multa pecuniaria de fija de 1.000 euros si no comparece o no se facilita la actuación administrativa, la información exige en el plazo concedido en el primer requerimiento notificado al efecto. Multa pecuniaria, sí, no se facilita, bueno, serían los 1.000 efectivamente. No comparece o no se facilita la actuación administrativa, la información exigida por el plazo concedido en el primer requerimiento. Efectivamente, no atiende el primer requerimiento, serían los 1.000. Vale, sería el primero, estamos hablando de 1.000 euros, ¿no? Vale, serían las multas de 1.000 euros. ¿Algo más? Pues ya está. Punto 6, apartado, punto 6, apartado A. Vamos a escribir esto. ¿Algo más? O ya está. El apartado A. ¿Algo más? ¿Sí? Ya está, ¿no? Efectivamente, ¿vale? Si no estuviéramos en un procedimiento de inspección sería lo que tú has comentado, el 203.4, ¿vale? Has comentado el 203.4. En este caso, siempre que aparezca un procedimiento de inspección, se aplica el 203.6, que se supone que es más fuerte, ¿vale? Porque está en un procedimiento de inspección, ¿vale? Si no, se lo hubiera aplicado el 203.4, ¿vale? Lo que pasa es que te dice al principio, en el enunciado te lo estaba diciendo, dice, en el seno de un procedimiento de comprobación e investigación, se supone que estamos en un procedimiento de inspección, comprobación e investigación, se entiende que es un procedimiento de inspección, ¿vale? ¿Sí? Y luego ya hay que ver si realiza actividad económica o si no la realiza actividad económica, pero es que en el 203.6 te separa por un lado si realiza actividad económica o si no realiza actividad económica, ¿vale? Vale, pues en este caso efectivamente sería este de aquí y estamos hablando de 1.000 euros. Esto no me quiere escribir. Vale, los 1.000. Siguiente. Dice el siguiente. Estamos ya en el 9. Dice el 9. La administración tributaria requiere a uno de los proveedores del obligado que está siendo objeto de un procedimiento de inspector para que aporte todas las facturas que documentan las ventas que le ha efectuado mediante tres requerimientos, que ha sido desatendido, no obteniendo respuesta alguna a dicho proveedor y no pudiendo conocer, por tanto, el importe de dichas operaciones.
Se sabe que la cifra de negocios de este en el año natural anterior a la comisión de la inflación asciende a 300.000 euros. Vale, ¿qué habéis puesto aquí en este caso? Estamos en el 9. ¿Qué habéis puesto aquí en este caso? Dice, la emisión tributaria requiere a uno de los proveedores. Es un proveedor del obligado que está siendo objeto de un procedimiento de inspector para que aporte todas las facturas que documentan las ventas que le ha efectuado mediante requerimientos que han sido desatendidos. Se supone que estaríamos excusa negativa de actuación, el 203. Pero dentro del 203, ¿a dónde nos vamos? Dice, no obteniendo respuesta alguna de dicho proveedor y no pudiendo conocer, por tanto, el importe de dichas operaciones. Se sabe que la cifra de negocios de este en el año natural anterior a la comisión de inflación asciende a 300.000 euros. ¿Vale? Estamos en un procedimiento de inspector. Por lo tanto, ya sabemos qué sería. El 203 en concreto el apartado 6. Ahora ya hay que ir al 203.6 a ver dónde nos metemos. Vale. Estamos en el apartado 9. Estamos hablando del artículo, ya sabemos que es el 203 y el apartado 6. ¿Vale? Luego, ¿qué habéis puesto por ahí? El apartado A en principio no, porque se supone que un proveedor entendemos que ejerce actividad económica, ¿no? Por lo tanto, el apartado A en principio lo descartamos. Nos tendríamos que ir al apartado B. Y el apartado B también tenemos distintas historias. Dice, cuando el incumplimiento lo realicen personas o entidades que desarrollan actividad económica, se sancionará de la siguiente forma. Dice, si la infracción se refiere a la aportación del examen, libros, contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control, o consiste en el cumplimiento del deber de facilitar la entrada o permanencia en fincas o locales, o el reconocimiento de elementos de instalación, consistirá en multa pecuniaria proporcional del 2% de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración se hubiera finalizado en el momento de la comisión de la infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. Luego, si la infracción se refiere a la falta de aportación de datos, informes, antecedentes, documentos u otros justificantes en concreto, ¿vale? Aquí se supone que parece que hay información, ¿no? Falta de aportación de datos, ¿no? Por lo tanto, podríamos ir por ahí, por el punto 2. Y luego dentro del punto 2 tenemos otra serie de cosas. Dice, multa pecuniaria fija de 3.000 euros si no comparece o no se facilita información exigida concedida en el primer requerimiento. Multa pecuniaria de 15.000 euros si no se comparece o no facilita información exigida en el plazo concedido en el segundo requerimiento. Si no comparece o no se facilita la información exigida en el plazo del tercer requerimiento, notificar el efecto. Aquí se supone, según decía el supuesto, que no atiende a 3 requerimientos, ¿no? Ha efectuado 3 requerimientos que han sido desatendidos, no obstante la respuesta, no obteniendo respuesta alguna de dicho proveedor. Por lo tanto, estaríamos por ahí en el tercer requerimiento. Estaríamos aquí, ¿vale? Estaríamos en el 203.6b.2 y dentro del punto 2 estamos ahora mismo en el apartado C. Y aquí te sigue desglosando más cosas. Dice por aquí. Si el incumplimiento se refiere a magnitudes monetarias conocidas en multa pecuniaria proporcional a la mitad del importe de las operaciones requeridas y no contestadas con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. Si el incumplimiento no se refiere a magnitudes monetarias o no se conociera el importe de las operaciones requeridas, la sanción será del 1% de la cifra de negocio correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaraciones hubiese finalizado en el momento de comisión de infracción, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros. Vale, ¿qué se le aplicaría en este caso? Aquí dice el enunciado, obligado a estar objeto de un procedimiento inspector para que aporte las facturas de documentos de las ventas que le ha efectuado mediante requerimientos que efectúan los clientes, no obteniendo respuesta alguna a dicho proveedor y no pudiendo conocer, por tanto, el importe de dichas operaciones. Aquí parece que no se conoce el importe de dichas operaciones, por lo tanto, si nos vamos a la ley, te dice, si el incumplimiento no se refiere a magnitud monetaria o no se conocieran el importe de las operaciones requeridas, no se conoce el importe de las operaciones requeridas, ¿vale? Se aplicaría un 1% de la cifra de negocio correspondiente al último ejercicio. Ese dato sí te lo está dando, con un mínimo de 20.000 euros. Se supone que si hacéis el 1%, porque ese dato sí te lo estaba dando, ¿no?
Te estaba dando la cifra de venta del año anterior. Un 1% sobre 300.000 euros está por debajo de 20.000 euros, por lo tanto se aplicaría el mínimo, que son 20.000 euros. ¿Sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, pues si queréis matizar, habría que ponerle el 203.6, apartado B, segundo, letra C, y ya se quiere poner por el segundo párrafo. ¿Vale? Por lo tanto, 206, letra B, punto 2, 206, esto ya por si queréis para nota, ¿vale? Sería el 203.6, el 2, el B era, el B2C, ¿vale? Pero bueno, 203.6, ¿vale? Hemos dicho que sería un 1% sobre 350.000, era, ¿no? 300.000, ¿vale? Como eso está por debajo del mínimo, el mínimo que serían 20.000, pues se aplicaría la sanción, el mínimo, que sería 20.000. Esa sería la sanción que le correspondería. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Vale, pues ya estaría hecho también el apartado 9. Seguimos, ¿no? Vamos con el apartado 10. Dice el apartado 10. El señor Pérez proporciona de forma incorrecta a su empleador, ¿vale? Entonces puede ser que sea a través del modelo 145, de cuando tú vas a trabajar en una empresa, te hacen que lo rellenes, a su empleador los datos necesarios para calcular su porcentaje de retención, aplicándose finalmente un 25% en vez de un 29%. Se supone que aplicarán, él da los datos a la empresa y la empresa pues le da los datos mal. Y la empresa con los datos que le da le calcula un 25% en vez de un 29%, que es el que le hubiera correspondido. La base de retención es de 36.500 euros y existe obligación de presentar autoliquidación. Vale, ¿qué habéis puesto en este caso? Estamos en el 10. 205.2, efectivamente. Vale, vamos a echar un vistazo ahora. Estamos en el apartado, en el 10, ¿no era? El 10, ¿sí? Vale. Artículo 205.2 de la Ley General Tributaria. Bueno, vamos a echar un vistazo a lo que nos dice el 205. Dice el 205. ¿Vale? Miramos primero el título, como siempre. Infracción tributaria por incumplir la obligación de comunicar correctamente datos al pagador de rentas sometido a retención e ingreso a cuenta. Pues en este caso es lo que está ocurriendo aquí. Se supone que cuando tú vas a trabajar en una empresa, la empresa siempre te da el modelo 145 para que tú lo rellenes. Y en función de ese modelo, pues ellos te hacen la retención, ¿vale? Esta persona, por lo que sea, ese modelo no lo ha hecho bien, ¿vale? Y le ha dado otros datos, por lo tanto la empresa en principio pues le ha aplicado los datos que le da. Vale, y me habéis dicho el 205, dice por aquí, constituye infracción tributaria no comunicar datos falsos, incompletos o falseados, tal. La infracción será leve cuando el obligado tributario tenga obligación de presentar. Aquí decía que tenía obligación de presentar declaración, ¿no? Tenga obligación de presentar autoliquidación que incluye la renta sujeta a retención e ingreso a cuenta. La base de sanción será la diferencia entre la retención o el ingreso a cuenta procedente y la efectivamente práctica durante el periodo de aplicación de los datos falsos, incompletos e inexactos. La sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 35%. Luego dice por aquí, la infracción será muy grave cuando el obligado tributario no tenga obligación de presentar autoliquidación que incluye las rentas. Aquí sí, dice que sí que tiene obligación, por lo tanto se aplicaría el punto 2, ¿no? Vale. Para aquí tenemos que calcular la diferencia. Se supone que era la retención aplicada era un 25% sobre el importe, que son 36.500, ¿no? 36.500 por el 0,25 serían 9.125, ¿vale? La retención real, la que le correspondería, son 36.500 por el 0,29, eso sería 10.585, ¿vale? La diferencia sería 1.460, que ese se supone que sería la base de la sanción, ¿no? Vale, pues estamos hablando de infracción leve y sería los 1.460, según dice ahí, por el 0,35, el 35%. Eso sería 511 euros. ¿Sí? 511 euros. ¿Sí? Que es lo que nos dice el 205.2. Dice, la infracción será leve cuando la obligación tributaria, ahí te decía también que tenía obligación de presentar la declaración, ¿vale? La base de la sanción es la diferencia entre lo que le ha aplicado y lo que se debería aplicar.
y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 35% sobre esa diferencia, ¿vale? ¿Sí? Pues sería esto de aquí. La diferencia son 1.460, se le aplicaría un 35% y tendría que pagar 511 euros de sanción. ¿Se ve esto o no se ve? Este le corresponde, la empresa lo ha hecho bien, pero claro, ella presenta el 145. El 145, cuando tú ganas una empresa, te lo ponen encima de la mesa, o deberían de ponértelo. Y ese es el modelo que tú utilizas, ¿vale?, para practicarle las retenciones a la persona que trabaja allí, ¿vale? Si tú no le haces, si tú no recoges esa información, pues ¿qué retención le practicas? ¿Vale? Entonces el documento que le sirve. Por lo tanto, aquí se va a sancionar al trabajador, no a la empresa, ¿vale? Se le sanciona al trabajador, no a la empresa. Vale, pues seguimos. El 11. Dice el 11. Se comprueba que un empleado de la empresa X ha proporcionado mal los datos necesarios para el cálculo de la retención, provocando con ello un cálculo incorrecto de la misma, un 10% frente al 12%. Dado que su salario de 18.000 euros no tiene obligación de presentar autoliquidación. La base de retención es de 15.000 euros. Bueno, parecía al otro que habéis puesto aquí. El apartado 3, efectivamente, ¿vale? Estamos en el 11, sería el artículo 205.3 de la Ley General Tributaria. En este caso no tiene obligación de declarar, dice por aquí. El apartado 3. La infracción será muy grave, por lo tanto ya sabemos que será, bueno, la infracción será muy grave cuando el obligado tributario no tenga obligación de presentar autoliquidación. Ahí te lo dice, no tiene obligación, por lo tanto sabemos que sería infracción muy grave. Infracción muy grave. Muy grave cuando el obligado tributario no tenga obligación de presentar. La base de la sanción será la diferencia entre la retención o ingreso a cuenta procedente efectivamente practicado durante el periodo de verificación de los datos falsos o incorrectos o inexactos. Bueno, pues aquí sería igual que el otro. La retención aplicada era 15.000 por el 0,10, que son 1.500. Retención real, lo que se debe haber practicado son 15.000 por el 0,12, que serían 1.800. La diferencia son 300, y ahí dice que se multiplica 300 por el 150, por 1,5, ¿vale? Que serían 450 euros, ¿vale? ¿Sí? Vale, aquí en principio, pues si os dan esto, se supone que los números deberían de ser redondos, ¿vale? Si no, pues evidentemente no perdéis tiempo en esto, se lo indicáis más o menos, ¿vale? Le indicáis el artículo y se lo dejáis planteado y listo, ¿vale? No vais a perder tiempo en esto, ¿vale? Que hay que hacer muchas cosas aquí. Vale, seguimos. Siguiente. Dice, determinar las infracciones cometidas y la sanción aplicable a las siguientes conductas. Deberá tenerse en cuenta, aquí sí se tiene en cuenta el 188.1, el 30% por conformidad y el 25% por pronto va, ¿vale? Y no recurso previsto en el 188. Vale, una persona física, nos vamos al apartado 1. Dice, una persona física sujeta al impuesto sobre la renta a las personas físicas no declara rendimientos de capital inmobiliario por un importe de 5.000 euros, ¿vale? Cuidado que dice rendimiento de capital inmobiliario por un importe de 5.000 euros, procedente de un piso alquilado. Hipótesis. Se supone que el tipo medio de gravamen después de la regularización es del 40%. Se supone una cuota ingresada de 24.000 euros. No existe deducciones en cuota ni pagos a cuenta. Vale, ¿qué habéis puesto aquí? Entramos en el supuesto, en el 2, en el apartado 1. ¿Qué habéis puesto en este caso? ¿Qué habéis puesto? El 191, efectivamente. Ya tenemos claro que es el 191. Artículo 191 de la Ley General Tributaria. He dejado de ingresar una cantidad de dinero. ¿Sí? Vale, y ahora ya seguimos profundizando, porque claro, el 191 puede ser leve, grave y muy grave. ¿Cómo sabemos si es leve, grave o muy grave? Tenemos que sacar la cuota, vale, vamos a sacar la cuota. La cuota, cuidado con esto, ¿vale? Porque ahí te está dando la base imponible, por eso está dando el tipo de gravamen. Por lo tanto sería, lo que se ha dejado, se supone, la cuota sería 5.000 por el 0,40, ¿vale? Sería la cuota, sería 5.000 por el 0,4. 5.000 por el 0,4 supone que son 2.000 euros, ¿vale?
Ahí no hay, no, quiere decir, esta sería la parte que se ha dejado de ingresar, que a su vez sería la base de la sanción. Vale, ahora, ¿cómo sabemos si es leve, grave o muy grave? ¿Eh? Vale, pero aquí ¿existe ocultación o no existe ocultación? Es lo primero que tenemos que plantearnos. Porque en principio son 2.000 euros. Hay ocultación. Vamos a ver si existe ocultación. Vemos si existe ocultación. Vemos si existe ocultación. ¿Vale? Vale. ¿Cómo sabemos aquí la ocultación? Pues sería la base, digamos, lo que se supone que debe haber ingresado por los 2.000, que es toda la diferencia, sería por 100. Se supone que sería un 100%, ¿no? Como es mayor al 10%, sí existe ocultación. ¿Sí? Vale, y ahora, si la base de la sanción es inferior a 3.000 euros y existe ocultación, ¿qué tipo de infracción sería? Infracción leve, efectivamente. Base de la sanción se supone que inferior son 2.000. Se supone que es inferior a los 3.000, eran 3.000, ¿no? 3.000. 3.000. Y además de eso, y existe ocultación. Existe ocultación. Por lo tanto, infracción leve. Estamos hablando del 191, en concreto el apartado 2. Vamos a echar un vistazo, ¿vale? Dice el 191.2. 191. Vale, dice la infracción tributaria será leve cuando la base de la sanción sea inferior o igual a 3.000 euros o siendo superior no existe ocultación, ¿vale? En este caso se supone que es inferior a 3.000 euros y además de eso existe ocultación, que es decir, que no está dentro del otro apartado, porque si te va al punto 2 te dice la infracción será grave cuando la base de la sanción sea superior a 3.000 euros y exista ocultación, por lo tanto no es mayor a 3.000 euros, por lo tanto, aunque exista ocultación, estaríamos en el 191.2. ¿Sí? Infracción leve. Vale, más cosas. Infracción leve. ¿Se gradúa o no se gradúa esto? Bueno, ¿qué le corresponde de sanción? El 50%, efectivamente. Sanción se supone que sería el 50% sobre lo que se ha dejado de ingresar, que serían 2.000, ¿no? Se supone que serían 1.000. ¿Se pueden aplicar los criterios de graduación? No, no, porque esto solamente se aplica para la grave o la muy grave, ¿vale? Vale, ahora tendríamos una reducción del 188.3, ¿vale? Que sería un 30%. Si aplicáis el 30% sobre 1.000, se supone que serían 300, ¿sí? Por lo tanto, la sanción reducida sería 1.000 menos 300 serían 700, pero es que además de eso se le puede aplicar la reducción por pago voluntario por pronto pago, que sería una reducción del 25%, sobre los 700 serían 175. Por lo tanto, la sanción a pagar sería 700 menos 175, saldría 525. En un examen, como digo, se lo indicáis, ¿vale? Y listo. ¿Sí? No vamos a poner a calcular, salvo que sean números redondos y se puedan hacer en un momento, ¿vale? Si no, pasar de calcular cosas y de perder el tiempo. Hay que hacer muchas cosas y el tiempo te come, ¿vale? Sí, la primera reducción por conformidad. Esta de aquí era la del 188. Ay, perdón, que lo he puesto mal, efectivamente. 188.1 sería el 188.3, efectivamente, ¿vale? El 30% sería la reducción por conformidad del 188.1 y la de abajo sería el 188.3, la del 25%. Vale, pues ya estaría hecho también este. Seguimos avanzando. Dice el siguiente. El 2. Un empresario o persona física sujeto al impuesto sobre la renta de las personas físicas que lleva la contabilidad adaptada al Código de Comercio falsea asientos para incluir gastos por importe de 2.000 euros y considera deducibles gastos que no lo son por importe de 15.000 euros. Dice aquí. Se supone un tipo medio de gravamen después de la regularización del 40%. Se supone una cuota ingresada de 24.000 euros. No existen deducciones en cuota ni pagos a cuenta.
Vale, aquí tenemos dos cosas. Dice, una persona física tal impuesto a la renta lleva a control del Estado de Acuerdo de Comercio falseando asientos para incluir gastos por importe de 2.000 y considerando deducibles gastos que no lo son por importe de 15.000. Tipo de medio gravamen 40%, supone una cuota ingresada de 24.007 opciones. Vale, ¿qué habéis puesto aquí? Estamos en el apartado 2. ¿Qué artículos se aplicarían? 191, vale. Primero ya lo tenemos localizado. Supone que se ha dejado de ingresar cosas. Ahora ya tendremos que entrar con el detalle. 191 de la Ley General Tributaria, ¿vale? En el 191 pues tenemos si es leve, grave o muy grave, ¿vale? Vale, empezamos. Vamos a ver con el tema, porque claro, ahí hay cosas raras, ¿no? Esos 2.000 que hay ahí, ¿vale? Dice, falsea asientos contables. Eso, falsear puede ser medio fraudulento, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si existe medio fraudulento, porque si existen ya sabemos que es muy grave, ¿vale? Por lo tanto ya no olvidamos de mirar más cosas, ya con eso lo sabemos. Vale, vamos a ver ahí de esos 2.000, ¿vale? Vamos a ver si existen medios fraudulentos o no existen medios fraudulentos. Pues eso es lo que vemos primero. Vemos si existe medios fraudulentos. Vale. ¿Cómo sabemos si hay medio fraudulento o no hay medio fraudulento? ¿Cómo sabemos si hay medio fraudulento o no hay medio fraudulento? ¿Cómo sabéis eso? ¿Cuánto sería la totalidad? Bueno, aquí, efectivamente, aquí tenemos, ¿vale? Se produce un incremento en la base imponible, que no lo he puesto antes, se mete todo. Sería aquí hay dos cosas, 15.000 por un lado y 2.000 por otro, pero no todo tiene por qué ser medio fraudulento. 15.000 por un lado más 2.000 por otro lado, o sea que serían 17.000. Como te está dando el tipo de gravamen, le aplicamos ahora el tipo de gravamen. El tipo de gravamen que te da aquí dice que es de un 40%. Pues le aplicaremos esos 17.000, se le aplicaría el 40%. Esta sería la cuota íntegra que se ha dejado de ingresar. 40 por 17.000 sería 6.800. ¿Vale? Se supone que esto sería lo que se ha dejado de ingresar, sería la base de la sanción. ¿Vale? Vale, ahora nos vamos aquí al tema de los medios fraudulentos. Los medios fraudulentos tenemos aquí los 2.000 por el 0,4, que es la parte que se supone que se ha falseado, ¿vale? 2.000 por 0,4 se supone que serían 800. Ahora dividimos esos 800 entre el total. 800 dividido entre 6.800 y lo multiplicamos por 100, ¿vale? Eso me saldría un 11,76%, ¿sí? Y ahora ya esto nos tenemos que ir al artículo 184, ¿vale? ¿Qué nos decía el 184? Pues que si estaba por debajo del 50%, ¿qué ocurría? Efectivamente, no anomalías sustanciales de la contabilidad, por lo tanto los medios fraudulentos. No anomalías sustanciales en la contabilidad, ¿vale? Por lo tanto, no se consideraría medio fraudulento, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver si existe ocultación, porque una cosa son los medios fraudulentos y otra cosa es la ocultación, ¿vale? Vamos a ver si existe ocultación. Ocultación. Pues sería dividir los 800, esos de los 2.000, por 6.800. Lo multiplicamos por 100 y esto nos ha salido un 11,76%. ¿Existe medio fraudulento o no? O sea, ocultación. Sí, efectivamente. Esto como es mayor al 10%, pues sí existe ocultación. Entonces ya, pues con esto podemos decir qué tipo de infracción estamos. ¿Qué tipo de infracción creéis que estamos? En este caso. Es grave, efectivamente. Sería infracción grave. ¿Vale? Sería la base de la sanción. Se supone que es mayor a 3.000 euros, ¿sí? Y luego, por otro lado, existe ocultación. Existe ocultación, ¿sí? Por lo tanto, sería infracción grave. ¿Se ve esto o no se ve? Si no,
Vale, luego ya pues le aplicamos lo de siempre. Sanción mínima. Bueno, la infracción, la grave. ¿Qué le correspondería? Sería una multa pecuniaria proporcional, ¿no? Del 50 al 100%. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale. Entonces, nosotros sabemos que la sanción mínima va a ser el 50%. ¿Vale? Ahora le tenemos que aplicar el perjuicio económico, ¿vale? Y la comisión repetida. Si no nos da información, ¿vale? Pues siempre se lo indicamos, ¿vale? Con respecto, bueno, se aplicaría los criterios de graduación del artículo 187 de la Ley General Tributaria. Comisión repetida, si esto lo pongo en el examen, se lo indicáis, ¿vale? Comisión repetida, no tenemos datos. Y ahora nos vamos a ir al perjuicio económico. Perjuicio económico. ¿Qué habéis puesto aquí en el perjuicio económico? ¿Hay perjuicio económico o no hay perjuicio económico? ¿Qué creéis? ¿Hay perjuicio económico? Vale, pero ¿qué importa? ¿Cómo habéis hecho eso? Efectivamente, lo que se ha dejado de ingresar y lo que debería haber ingresado, o sea, la base de la sanción lo que debería haber ingresado, que sería los 24.000 en ingreso, 24.000 más 6.800, que es lo que le correspondería pagar más, ¿vale? Y ahora eso lo multiplicamos por 100. Si hacéis eso, saldría un 22,08%, ¿no? Bueno, ahora le tienes que ir para los cuadros. En este caso, en el tramo del cuadro le correspondería un incremento del 10%. Incremento de 10 puntos porcentuales. Un 10%, 10 puntos porcentuales. ¿Sí? Por lo tanto, la base de la sanción sería un 60%. La sanción incrementada sería un 60%. ¿Sí? Vale. Ahora, se supone que se haría el 60% sobre los 6.800. ¿Sí? Vale, ¿lo tenéis hecho eso? Es que aquí no lo tengo hecho. ¿Qué saldría eso? ¿Lo tenéis hecho o no? ¿Cuánto? Vale, 4.080. Ahora se aplica la reducción del artículo 188.1, que sería un 30%. ¿Tiene hecho ese importe o no? ¿Cuánto? Pero ya reducido, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Si le aplicáis aquí un 70%, ¿vale? Que es lo mismo al fin y al cabo. Saldría, ¿cuánto has dicho? 2.856, vale. Y luego hay que aplicarle la reducción del artículo 188.3, que sería reducción un 25%, ¿vale? ¿Qué te ha salido eso? 2.142. Es como aplicarle a eso el 0,75%. Si a los 2.856 le aplicáis un 0,75, te saldría 2.142, ¿vale? Es que es lo mismo, que restarle es lo mismo, ¿vale? ¿Sí? Vale, pues esto sería en este caso lo que tendría que pagar, 2.142. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí, no? Venga, pues seguimos con el siguiente. Dice el 3. El 3. Una entidad sujeta al impuesto de sociedades utiliza una factura falsa para deducir unos gastos por importe de 500 y además deduce gastos que no tiene carácter de deducible por un importe de 5.000. Hipótesis. Se supone aplicable un tipo del 30%. Se supone una cuota ingresada de 10.000 euros. No existen deducciones en cuota ni pago a cuenta. Vale, estamos en el 3. ¿Qué habéis puesto aquí en este caso? Apartado 3. ¿Qué habéis puesto aquí? ¿Qué artículo se le aplica? 191, efectivamente. ¿Vale? Igual. Sería el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Vale, y ahora pues como siempre tenemos que ver si es leve, grave o muy grave. Lo primero que vamos a hacer, vamos a incrementar aquí la base, porque claro, se supone para deducir un gasto por importe de 500, además se deduce gastos que no tiene carácter deducible por 5.000. Por lo tanto, aquí se produciría un incremento en la base imponible de 5.000 más 500, o sea, 5.500, ¿vale? Sobre eso hay que aplicar un tipo de gravamen, ¿vale? Cuidado, porque a veces si te da la cuota directamente no tienes que aplicar el tipo de gravamen. Si te habla de gastos, como en este caso, entendemos que no está metido el tipo de gravamen. El tipo de gravamen que te da en el supuesto dice que un 30%, pues sería un 30% sobre eso.
Esto me daría la cuota íntegra, que es lo que se ha dejado de ingresar. El 30% de 5.500 serían 1.650, ¿vale? ¿Sí? Y a partir de ahí pues vamos a ver cosas. La base de la sanción se supone que coincide con esta, según el 191, quiere decir, la base de la sanción es lo que se ha dejado de ingresar, 1.650. Y ahora ya pues tenemos que irnos a aplicar el 184 para ver si tenemos, porque cosa hay rara, ¿vale? Para ver si existe medio fraudulento o no existe medio fraudulento, ¿vale? Bueno, pues vemos si existen medios fraudulentos. Vale, ¿existen medios fraudulentos? ¿Sí o no? Efectivamente, se supone que aquí la parte que se supone que estaría en medio fraudulento son esos 500. Según te dice el enunciado, falsa para deducir un gasto por importe de 500. La otra parte no forma parte de los medios fraudulentos, serían los 500 sola. Y pues vamos a ver si esos 500 pues son facturas falsas, a ver si constituye medio fraudulento. Pues sería, primero se aplicaría los 500, se le aplicaría el tipo de gravamen, que sería un 0,3. 500 por el 0,3 sería 150. Ahora, ¿qué hacemos? Para lo que hacemos es, dividimos los 150 entre lo que se debería haber ingresado, que son 1.650, para ver qué importe representa. Esto lo multiplicamos por el 100%, ¿vale? Y esto se supone que saldría un 9,09. 9,09, ¿sí? Por ciento. ¿Y qué nos dice la ley? Que si es inferior al 10% no constituye medio fraudulento. Esto está en el 184, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, al ser, aunque existen facturas falsas, no siempre que existan facturas falsas tienen por qué ser medio fraudulentos. Te tienes que ir al 184, ¿vale? Al ser inferior al 10%, pues no existen medios fraudulentos. Ahora vamos a ver si existe ocultación. Vemos si existe ocultación. Ocultación. Pues sería, igual que antes, serían los 150 dividido entre 1.650 por 100, me ha salido un 9,09%. ¿Existe ocultación? Tampoco, es inferior al 10%, ¿vale? Por lo tanto, no existe ocultación, ¿vale? Vale, ¿qué infracción se le aplicaría en este caso? Efectivamente, está utilizando una factura falsa, pero no llega a ser medio fraudulento, ¿vale? Cuidado con esto. Está utilizando facturas falsas, pero no llega a ser un medio fraudulento, por lo tanto, según la ley, te dice que en este caso sería infracción grave, ¿vale? Sería infracción grave, ya que utiliza facturas falsas, pero no constituye medios fraudulentos. Medios fraudulentos por el artículo 184 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Por lo tanto, infracción grave. Vale, y aquí estaríamos hablando de una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. Por lo tanto, la sanción mínima estamos hablando de un 50%, ¿vale? Sobre el importe que eran 1.650. Eso sería lo mínimo. ¿Sí? Vale. Y ahora, vamos a ver si existe, claro, aquí se aplicarían los criterios de la graduación del artículo 187 de la Ley General Tributaria. Tenemos que ver si existe comisión repetida. Si no nos dicen nada, vuelvo a insistir, en un examen hay que ponérselo. Comisión repetida, pues no tenemos datos. No tenemos datos, por lo tanto no lo aplicamos. Y perjuicio económico. Vale, ¿qué perjuicio económico existe aquí en este caso? Pues aplicaría la base de la sanción, que son 1.650 sobre el total que se debería haber ingresado. El total se supone que la cuota ingresada, él ingresó ya, realmente ingresó 10.000. Hay que sumarle lo que no ha ingresado. Por lo tanto sería 10.000 más 1.650, esto se lo multiplica por 100 y esto saldría un 14,16%. 14,16%, como esté mayor al 10%, inferior al 25%, se supone que esto se incrementaría en 10 puntos porcentuales,
un 10%. Por lo tanto, la sanción incrementada, en este caso, sanción incrementada sería 50% más el 10%, sería un 60% sobre los 1.650, ¿vale? Y ahora ya le aplicaríamos por la reducción. No sé, ¿tenéis esto hecho o no? ¿Qué sale esto? ¿Cuánto? Vale, 990. De todas formas, un examen se lo dejáis así y listo, ¿vale? Luego tenemos reducción por conformidad del artículo 188.1, que sería un 30% sobre el importe que has dicho. ¿Qué importe era? 900, ¿sale ya 990? Vale, sobre 990. ¿Lo tiene hecho o no? 693 ya reducido. Bueno, pues esto sería como multiplicar por el 70%, ¿vale? Que es lo mismo al fin y al cabo. Sale 693, ¿no? Vale, y luego nos quedaría la reducción por pago voluntario, ¿vale? Que sería el artículo 188.3 de la Ley General Tributaria. Por lo tanto, se supone que se aplicaría ya un 25% de reducción, o lo que es lo mismo, aplicar el 0,75 sobre 693. ¿Cuánto saldría eso? Vale, bien, 519,75, ¿vale? En un examen, como nos deja calculadora, pues nada, vosotros se lo indicáis y ya está, ¿vale? No perdáis tiempo en calcular nada, ¿vale? Porque el tiempo os come. Siguiente, el 4, dice el 4. A una entidad sujeta al impuesto sobre sociedades se le descubren retenciones mal practicadas por un importe de 1.000 euros, derivado de la aplicación incorrecta de los porcentajes correspondientes y además retenciones practicadas y no declaradas por un importe de 400. O sea, tenemos 1.000 por un lado y por otro lado tenemos 400. Hipótesis. Se supone que la entidad declaró retenciones por un importe de 3.000 euros. Bueno, vamos a ver. Estamos en el supuesto en el apartado 4. ¿Qué artículo había aplicado aquí? ¿Qué artículo había aplicado? 191, vale. Artículo 191. Vale, hasta ahí vamos bien, ¿no? Vale, ahora, ¿cómo calificamos esto? Bueno, en principio, las retenciones, se supone que aquí tenemos dos retenciones. Por un lado, dice, sujeto al impuesto de los sociedades se descubren retenciones mal practicadas por 1.000. Pues sería retenciones mal practicadas, 1.000. Vale. Retenciones mal practicadas, 1.000. Y el segundo son retenciones practicadas y no declaradas. Vale. Retenciones practicadas y no declaradas. Son 400. En total serían 1.400. ¿Sí? Que sería la base de la sanción. Y ahora ya tenemos que decir si esto es grave, muy leve, o sea, si es leve, grave o muy grave. Vale, ¿cómo habéis hecho esto? Para saber si es leve, grave o muy grave. Por ahí te dice algo, ¿no? Efectivamente, ¿cuál sería? ¿Qué relación sería en este caso? Efectivamente, sería las retenciones prácticas y no ingresadas entre el total, que serían los 1.400. Lo multiplicamos por 100 y eso saldría un 28, ¿no? 57%. ¿Qué ocurre aquí en este caso? ¿Qué nos decía la ley? Efectivamente, como es inferior al 50%, ¿vale? Pues sería infracción grave. Infracción grave. ¿En qué apartado está? En el 191.3. ¿Sí? Vale, vamos a echar un vistazo al 191.3, ¿vale? Porque ahí te da distintas cosas. Vale, si nos vemos al 191, en el apartado 3 dice lo siguiente. Dice, la infracción será grave cuando la base de sanción sea 3.000 euros si existe ocultación. La infracción también será grave cuando cualquiera que sea la cuota de la cuantía de la sanción en los siguientes supuestos. ¿Vale? En este caso es inferior a 3.000. Cuando se hayan utilizado facturas de documentos falsos, en este caso no estamos hablando de eso.
Cuando la incidencia en la llevanza incorrecta tampoco se está metiendo con eso, por lo tanto en el apartado C te lo dice. Dice, cuando se haya dejado de ingresar cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, siempre que la retención es practicada y no ingresada y los ingresos a cuenta repercutidos y no ingresados representa un porcentaje inferior o igual al 50% del importe de la base de la sanción, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que se ha retenido y no se ha ingresado, te lo decía el enunciado, eran 400. Decía por aquí, de la aplicación tal, y además retenciones practicadas y no declaradas por importe de 400. Pues sería los 400, que es lo que se ha retenido y no ingresado, entre la base de la sanción, que son 1.400. Eso multiplica por 100. Como no ha salido un 28 y pico inferior al 50%, pues nos dice la ley que sería infracción grave. ¿Sí? Vale. Y después sería, en este caso, sería una multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. Por lo tanto, sabemos que la sanción mínima sería un 50% sobre los 1.400. ¿Sí? Vale. Y ahora nos vamos, 1.400 serían 700. Vale, y ahora ya nos iríamos al artículo 187. Artículo 187. Vemos si existe perjuicio económico, comisión repetida, que en este caso, como siempre, en un examen se lo ponéis. No aporta información. Y luego nos vamos al perjuicio económico. Perjuicio económico, ¿cómo habéis hecho aquí la división? ¿Qué habéis metido en el perjuicio económico? ¿Qué habéis puesto aquí? 1.400 partidos. ¿De dónde salen esos 4.400? Este 1.400, que es lo que se ha dejado de ingresar, más 3.000, que se supone que es lo que ha ingresado, ¿no? Te lo decía por aquí. Aquí abajo se supone la entidad declaró retenciones por un importe de 3.000, ¿vale? Esto lo multiplicamos por 100 y esto creo que sale un 31,82%. 31,82%. Como es mayor al 25%, ¿vale? Pues estaríamos en el tramo del 15%, ¿no? Ya, esto tenéis que iros, las tablas esas las tenéis que saber porque ellos no lo van a decir, ¿eh? O sea, los tramos eso lo tenéis que saber, tanto para el tipo test como para la práctica. Ellos esa información no te la van a dar, ¿vale? Tú tienes que saberlo, ¿vale? Tanto para la práctica como para el tipo test. Sería un 25%, ¿vale? En este caso estaríamos hablando de un incremento del 15%, ¿vale? Vale, pues sería la sanción incrementada, sería 50% más un 15%, sería un 65%, pues sería el 65% sobre 1.400 que era, ¿no? ¿Cuánto te ha salido esto? ¿Te has hecho no? 910, vale, 910. Y ahí aplicamos la reducción del artículo 188.1, ¿vale? Que sería un 30%, sería una reducción del 30% sobre 910. O si queréis directamente, es como multiplicar los 910 por el 70%, por un 0,7. ¿Qué ha salido eso? 637. Vale. Y luego se aplicaría pues la reducción del artículo 188.1 de la Ley General Tributaria, que sería una reducción del 25%. O lo que es lo mismo, a los 637 multiplicarlos por el 0,75. ¿Cuánto te ha salido eso? ¿Con 75? Vale, pues ya está. 477,75. Esto se ve, se entiende o no se entiende, ¿vale? ¿Sí? Como digo, aquí los números pasáis de ellos, como mucho, ¿vale? Pues le indicáis, lo vais indicando y ya está, pues se multiplica por eso y ya está, entiéndanos. Pero los números no vayáis a perder tiempo, hay que hacer un montón de cosas como para perder tiempo en números, ¿vale? Vale, seguimos con el siguiente. Vamos con el 5. Dice el 5. Un empresario sujeto pasivo del impuesto sobre el valor añadido en régimen de estimación directa presenta declaraciones trimestrales por el citado impuesto. Lleva contabilidad adaptada al Código de Comercio. Se le descubrieron ventas no contabilizadas ni declaradas por 25.000 euros. En su autoliquidación incluyó un IVA soportado no deducible por un importe de 5.000 euros.
Por lo tanto, tenemos dos cosas. Se supone que se descubren ventas no contabilizadas por un lado y un IVA soportado no deducible de 5.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, sería un incremento en la base imponible de 30.000 euros. Se supone aplicable el tipo general del 18%. Bueno, aquí te está dando distintas cosas. El IVA de vengado, ¿vale? El IVA de vengado es el IVA de las ventas, ¿vale? El IVA de las ventas declarado es de 80.000 euros. Se supone un IVA soportado declarado, el IVA soportado, el IVA de las compras, 60.000 euros. La diferencia, el IVA de las ventas menos el IVA de las compras, son 20.000 euros. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver esto de aquí. ¿Qué artículo habéis puesto aquí en este caso? El 191, efectivamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir analizando esto. Efectivamente, se ha dejado de ingresar cosas, por lo tanto, 191 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Tenemos aquí un incremento de la base imponible. Teníamos aquí dos cosas. Por un lado eran 20.000, se descubren ventas no contabilizadas no declaradas por un importe de 25.000, ¿vale? Pues serían 25.000. Vale, cuidado con esto, ¿vale? Porque aquí hay que tener cuidado porque tenemos la cuota líquida en este caso, o sea, la cuota íntegra se saca del IVA de las ventas menos el IVA de las compras, ¿vale? Por lo tanto tenemos que separar una cosa de otra. No se pueden juntar las dos cosas porque en realidad aquí tenemos por un lado, si os dais cuenta, tenemos los 25.000 euros provienen de las ventas, pero lo otro, el IVA soportado no deducible, se supone que proviene de las compras, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner aquí incremento de la base imponible del IVA de vengado, ¿vale? El de vengado, o lo que es lo mismo, el IVA de las ventas, ¿vale? En este caso sería 25.000, ¿vale? A eso le tenemos que aplicar un tipo de gravamen, pues claro, eso sería la base imponible, ¿vale? El tipo de gravamen que nos da el supuesto un 18%. Pues a eso se le aplicaría un 18%, o sea, el 18% sobre 25.000 nos saldría una cuota, ¿vale? O un IVA de vengado por el importe que son 4.500. 4.500, ¿sí? Vale. Ahora, eso por un lado. Y luego dice que su autorización incluyó un IVA soportado no deducible. Si IVA soportado no deducible, en su momento lo que le hizo fue disminuir el pago. Por lo tanto, ahora se lo tengo que sumar. ¿Vale? Más el IVA soportado no deducible, que son 5.000. Por lo tanto, se dejó de ingresar la base de la sanción, la suma de las dos cosas, 9.500. ¿Esto se entiende o no se entiende? Sí, cuidado con esto, ¿vale? Porque aquí hay que tener cuidado con todo esto. ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí no? Vale. Y ahora ya, pues nada, ya sabemos, estamos identificados, sabemos que son 9.500, ahora ya nos tenemos que ir al 191, a ver qué tipo de infracciones. Tenemos tres tipos, leve, grave y muy grave, ¿vale? Como hoy tenemos un problema con la contabilidad, porque se supone que él lleva contabilidad de Estado, se descubren ventas no contabilizadas ni declaradas por un importe de 25.000 euros. Vamos a ver si ese importe, aplicando el artículo 184, ¿vale? ¿Hay anomalías sustanciales en la contabilidad o no hay anomalías sustanciales en la contabilidad? ¿Sí? Pues eso es lo que hacemos. Vemos si existe anomalías sustanciales para ver si es medio fraudulento. Por lo tanto, vemos si existen medios fraudulentos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si existe, para ello vemos si existe anomalías sustanciales de la contabilidad. Vale, ¿cuál es la parte que se supone que la parte que se supone que en este caso se ha hecho mal? Son los 25.000 euros, ¿no? Los 25.000 por el 0,18 que lo habíamos calculado antes eran 4.500. Vale, pues sería 4.500 dividido entre ¿cuánto? Entre 9.500, que sería el total, ¿no? 9.500. Esto se multiplica por 100 y esto me daría un porcentaje, en concreto el 47,37%. ¿Sí? Por lo tanto, ¿existe anomalía sustancial en la contabilidad por el artículo 184? No, ¿por qué? Efectivamente, ¿vale? Como esto es inferior al 50%, pues por el artículo 184 no existe anomalías sustanciales en la contabilidad, ¿vale? Y luego, una vez que tenemos esto, vemos si existe ocultación.
Ya sabemos que medios fraudulentos no hay, ¿vale? Por lo tanto nos vamos a ver, vemos si existe ocultación. Existe ocultación. Pues sería lo mismo, los 4.500 entre 9.500 por 100 me sale un 47,37%. Esto es mayor, ¿a qué tiene que ser mayor en este caso? Al 10%, ¿vale? Como es mayor al 10%, pues sí existe ocultación. Vale, ahora, viendo lo que tenemos, ¿vale? ¿Qué tipo de sanción tenemos? O sea, infracción. Efectivamente, ¿vale? Tenemos infracción grave, ¿vale? Tenemos, la base de la sanción es mayor a 3.000 y además de eso existe ocultación, ¿vale? Por lo tanto, infracción grave, ¿sí? Por lo tanto, si infracción grave, pues sería multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. ¿Estamos de acuerdo? Vale, multa pecuniaria proporcional del 50 al 100%. Y ahora seguimos avanzando. Le aplicamos el artículo 187 de la Ley General Tributaria. Comisión repetida, como siempre se lo ponemos, ¿vale? No aporta datos, por lo tanto no lo aplicamos. Y después nos vamos al perjuicio económico, ¿vale? El perjuicio económico era la base de la sanción partido por todo lo que se debería haber ingresado. La base de la sanción era 9.500, ¿no? 9.500. Total que se debería haber ingresado, pues son los 9.500 más lo que se ingresó. ¿Qué se ingresó? 20.000. Pues sería 9.500 más 20.000, 29.500. Esto lo multiplicamos por 100 y esto me sale un porcentaje. Me sale un 32,20%, ¿no? 22,20%, ya tenéis que ir a las tablas. Como es mayor al 25%, pues se incrementaría en 15 puntos porcentuales, un 15%. ¿Lo tenéis así, no? Vale, pues nada, ya la sanción incrementada sería el 65%, que sería 50% más el 15% del perjuicio económico, sobre la sanción, la base de sanción, que eran 9.500. ¿Qué te ha salido esto? ¿Lo tenéis hecho o no? Vale, 6.175. Vale, y ahora, la reducción por conformidad, que sería un 30%, lo que es lo mismo multiplicar lo de arriba por el 0,7. ¿Qué te sale 6.175 por el 0,7? 4.322,5. Y luego tenemos la reducción por pronto pago, ¿vale?, del artículo 188.3 de la Ley General Tributaria, que sería una disminución del 25%, lo que es lo mismo lo de arriba multiplicado por el 0,75. 4.322,5 por el 0,75, ¿qué te salió eso? Vale, 3.241,87. Y eso sería la sanción que en este caso se le aplicaría. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, pues seguimos avanzando. Siguiente, el 6, dice el 6. Una entidad sujeta al impuesto sobre sociedades tiene ventas no declaradas ni contabilizadas por un importe no declarada y contabilizada por un importe de 500.000 euros. Y además se deducen gastos que no tienen carácter de deducible por un importe de 100.000 euros. Aquí estamos en el impuesto de sociedades. Hipótesis. Se supone aplicarle un tipo del 30%. Se supone una cuota ingresada de 350.000 euros. No existen deducciones en cuota ni pagos a cuenta. Vale, pues estamos en el apartado 6. ¿Qué tipo de infracción habéis visto en este caso? ¿Qué tipo? 191, efectivamente. Se ha dejado de ingresar cosas, pues ya lo tenemos localizado. Ahora, como siempre, pues tenemos que ver si es leve, grave o muy grave, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, como ya está dando la base imponible, te decía que son 500.000 por un lado y 100.000 por otro, por lo tanto, se produciría un incremento en la base imponible de 500.000 más 100.000, que son 600.000. Ahora, a esto se le aplica un tipo de gravamen para sacar la cuota. El tipo de gravamen que me dice ahí te lo está dando, dice que un 30%, pues sería, le aplicamos a eso el 30% y me saldría la cuota íntegra.
La cuota íntegra serían 180.000. Vale, 180.000. Y ahora estoy ya en esta situación. Ahora tengo que ver, claro, porque tengo ahí la contabilidad, ¿vale? Por lo tanto, tengo que ver si existen medios fraudulentos o no existen medios fraudulentos. ¿Cómo? A través del 164, anomalías sustanciales en la contabilidad, ¿vale? Vale, pues vemos si existen medios fraudulentos, ¿vale? Aplicamos el artículo 184 de la Ley General Tributaria. Vale, entonces, aquí sería lo que se supone que se ha dejado sin declarar, o sea, la parte de ventas no declaradas ni contabilizadas son 500.000 euros, vale, pues sería los 500.000 euros le aplicamos el 0,3, eso se supone que representa 150.000, ¿no? Vale, 150.000. Ahora, dividimos esos 150.000, que es la parte no contabilizada y tal, por el total, que son 180.000. Lo multiplicamos por 100 y eso nos trae un porcentaje, ¿vale? En este caso el porcentaje es de 83,33%. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, ¿qué tenemos ahí? Efectivamente, es mayor al 50%, por lo tanto, anomalías sustanciales en la contabilidad, por lo tanto, medio fraudulento, ¿vale? Y ya me da igual ver si existe ocultación como si no existe ocultación. Ya, por el hecho de ser medio fraudulento, ya te llevas directamente a una infracción muy grave, ¿vale? Por lo tanto, ya no tienes por qué estar mirando más. Por lo tanto, medios fraudulentos, infracción muy grave. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale. Y si era muy grave, sería sanción pecuniaria del 100 al 150%. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale. Y ahora ya nos iríamos a la graduación del artículo 187, que tenemos comisión repetida, como siempre se lo ponéis, ¿vale? Si no da datos, no aporta información, por lo tanto se lo indicáis, ¿vale? No aporta información. Y luego vais al perjuicio económico. El perjuicio económico es la base de la sanción por el total que se debería haber ingresado. ¿Cuál era la base de la sanción? 500, 180, eso. 180.000, ¿no? Sí, vale. 180.000. Y el total, efectivamente, que viene de... más 350.000, se supone que es lo que se ingresó, ¿no? Efectivamente, dice, se ingresó 350.000, le falta lo que se ha dejado de ingresar, y esto lo multiplicamos por 100, ¿vale? Vale, se supone que esto sale un 33,9%, como es mayor al 25%, se incrementaría un 15%, ¿vale? Todos estos parámetros los tenéis que saber vosotros, en el examen no te lo dejan que lo mire, ¿vale? Vale, por lo tanto tendríamos aquí una sanción incrementada del 115%, ¿no? Sanción incrementada del 115% sobre el importe que eran 180.000, ¿no? Vale, ¿cuánto sale eso? Vale, 207.000. Ahora tenemos una reducción del 188.1 de la Ley General Tributaria, reducción por conformidad, que sería un 30%, lo que es lo mismo, si queréis hacerlo directamente, un 70% sobre los 207.000. ¿Qué te ha salido ahí? 144.900. Y luego se le aplicaría la reducción del artículo 188.3 de la Ley General Tributaria por pronto pago, que sería un 25%, ¿no? O lo que es lo mismo, el 0,75, el 75% sobre 144.900. ¿Qué te ha salido eso? Vale, 108.675. Sí, esto es un examen, como digo, aquí no se pierde tiempo, se lo indicáis y listo. Vale, siguiente, el 7. Dice el 7. Una entidad sujeta al impuesto sobre sociedades tiene ventas no declaradas ni contabilizadas por un importe de 500.000 euros. Deduce gastos que no tiene carácter deducible por un importe de 1,5 millones y deduce gastos inventados mediante facturas falsas por un importe de 500.000 euros. Hipótesis: se supone aplicable el tipo general del 30%, se supone una cuota ingresada
de 8.750.000 euros y no existen deducciones en cuota ni pagos a cuenta. Vale, ¿qué artículo había aplicado en este caso? El 191, efectivamente. ¿Vale? Pues igual que siempre sería el artículo 191 de la Ley General Tributaria. Y ahora, pues como siempre, tenemos que ver si es leve, grave o muy grave. Lo primero que hacemos, como estamos en los impuestos de sociedades, vamos a ver cuál sería el incremento de la base imponible. Pues vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, una entidad sujeta no declarada ni contabilizada sería 500.000 euros por un lado, deduce gastos que no tiene carácter deducible, eso incrementaría la base imponible 1,5 millones, y además de eso deduce gastos inventados, que serían otros 500.000. En total serían incremento de la base imponible 2,5 millones, ¿no? ¿Sí? 2,5 millones. Eso sale de 1,5 millones, 500 y otros 500. Sería 1,5 millones más 500.000 más otros 500.000. ¿Sí? Vale, sobre eso se le aplica un tipo de gravamen, que te lo estaba dando ahí, que era un 30%, ¿no? Vale, eso me daría la cuota íntegra. 2,5 millones por el 30% saldría 750.000, ¿no? Vale, esto sería la base de la sanción. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale, y ahora ya pues entramos a ver qué calificación tenemos aquí. Si es leve, grave o muy grave. ¿Vale? Vale, ahí en principio vamos a ver el tema de la anomalía sustancial. Tenemos por un lado facturas falsas, tenemos anomalías sustanciales, pues vamos a ver, ¿vale? Vamos a identificar cosas. Empezamos, por ejemplo, si queréis, por la anomalía sustancial en la contabilidad, ¿vale? Vemos si existen medios fraudulentos. Vale, tenemos una que es la anomalía sustancial en la contabilidad, que es esa parte que ha dejado de contabilizar, que son deduce estos gastos, tiene carácter deducible, sociedad tiene valores, tiene ventas no declaradas ni contabilizadas por un importe de 500.000. Vale, esos 500.000 que tenemos ahí. Pues sería, vamos a ver, sería 500.000 por el 0,3, eso serían 150.000, ¿vale? Ahora, 150.000 entre 750.000 lo multiplicamos por 100 y eso me sale un 20%, que es inferior al 50%. En principio, no existen anomalías sustanciales en la contabilidad. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí, no? Vale, ahora vamos a seguir viendo cosas. ¿Sí? ¿Se ve eso o no se ve? Vale, ahora nos vamos por las facturas falsas. Hay facturas falsas en este caso, ¿no? Facturas falsas. Vale, si vemos por aquí, dice que se ha inventado facturas falsas por un importe de 500.000 euros. ¿Vale? Pues vamos a ver, 500.000 euros por el 0,3 serían 150.000. Ahora, 150.000 entre un total de 750.000 lo multiplicamos por 100 y eso saldría un 20%, ¿no? ¿Sí? Vale. En este caso, como es mayor al 10%, ¿vale? Pues se considera como un medio fraudulento. ¿Estamos de acuerdo o no? Vale, ya que tenemos medio fraudulento, pues ya no tenemos ni que seguir. Ya sabemos que aquí, por este de aquí, sería infracción muy grave. Infracción muy grave. Ya me da igual la ocultación que no. Yo ya no es que tengo medio fraudulento, ya hay infracción muy grave directamente. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues sería una multa pecuniaria proporcional del 100 al 150%. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale, del 100 al 150%. Entonces, 100 al 150. Vamos a ver, le aplicamos el 187. 187, comisión repetida y por otro lado perjuicio económico. Comisión repetida no hay datos, ¿no? No hay datos. Y ahora, perjuicio económico. Vamos a ver. Perjuicio económico, que sería la base de la sanción, que eran 750.000, ¿no? Entre el total, 750.000 más lo que se ha ingresado. Se ingresó 8.750.000, ¿no? Vale, 8.750.000. Esto lo multiplicamos por 100 y me sale un porcentaje de perjuicio económico 7,89%. ¿Puede ser o no? Vale, 7,89%. Como está por debajo del 10%, ¿vale?
¿qué ocurre aquí en este caso? Efectivamente, ¿vale? No perjuicio económico. ¿Sí? Vale, por lo tanto, pues aplicaría un 100%. La sanción se supone que sería un 100% sobre el importe que eran 750.000. En total sería el 100%. Un millón, ¿cuántos son? 750.000, ¿no? Ah, sí, es verdad. La base, sí, el 100%. Vale. Sobre base de sanción. 750.000, efectivamente. Luego, le aplicamos el artículo 188.1 de la Ley General Tributaria, que sería una disminución del 30%, lo que es lo mismo esto por el 0,7. ¿Qué saldría eso? 525.000, vale. Y luego aplicamos el artículo 188.3 de la Ley General Tributaria, que sería una reducción del 25%, ¿vale? O lo que es lo mismo, multiplicar esto por el 0,75. ¿Cuánto saldría eso? Muy bien, 393.750, ¿vale? Pues esa sería la reducción que tendríamos aquí en este caso, ¿vale? Vale, pues hacemos el siguiente, que nos da tiempo todavía. El 8. Dice el 8. A una entidad sujeta al impuesto de sociedades se le descubren retenciones mal practicadas por importe de 75.000 euros, derivado de la aplicación incorrecta de los porcentajes correspondientes. Tiene retenciones prácticas y no ingresadas por un importe de 150.000 euros. Pues tenemos retenciones más practicadas y además de eso tenemos incorrectos los porcentajes y tiene retenciones prácticas y no ingresadas por 150.000 euros. Se supone que le ingresó 1.350.000 euros. Vale. ¿Qué tipo de inflación tenemos aquí en este caso? Estamos en el supuesto, en el 8. Supuesto 8. ¿Qué tipo de inflación veis aquí en este caso? Efectivamente, artículo 191. Vale, pues la base de la sanción se da suma de las dos cosas, son 75.000 por un lado y 155.000 por otro, y 150.000 por otro, cuando sería 75.000 más 150.000 serían 225.000. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver si es grave, leve, grave o muy grave. ¿Qué habéis puesto aquí en este caso? ¿Por qué es muy grave? Vamos a verlo. ¿Cómo has calculado eso de la grave? Que eran 150.000, ¿no? 225.000 se supone que era todo, ¿vale? Por 100, eso sale un 66,67%, ¿no? Vale, como es mayor al 50%, ¿no? Según la ley nos dice que es muy grave. Muy grave. ¿Esto se ve o no se ve? Sí, ¿no? Vale, como es muy grave, pues sería multa pecuniaria proporcional del 100 al 150%. Vale, ahora nos vamos a lo de siempre. Perjuicio económico, aplicamos el artículo 187. Comisión repetida, pues no tenemos datos, no hay datos, ¿vale? Si no lo da, pues un examen se lo indicáis. Y por último tenemos aquí el perjuicio económico. ¿Hay perjuicio económico? ¿Perjuicio económico? Sí, hay, ¿no? Sería lo que se ha dejado a la base de la sanción, 225.000 entre el total, que se supone que en total sería 1.350.000 más los 225.000, ¿no? 1.350.000 más 225.000 por 100, eso me saldría un porcentaje de 14,29, ¿no? 14,29%, como es mayor al 10% e inferior al 25%, se incrementa un 10%. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Vale. Entonces, la sanción incrementada sería un 110% sobre 225.000 euros. ¿Cuánto sale eso? Vale, 247.500. Ahora le aplicamos el artículo 188.1 de la Ley General Tributaria, que sea reducción por conformidad de un 30%, lo que es lo mismo, le aplicamos a esto
el 0,7, el 70%. ¿Cuánto sale eso? 173.250. Y luego ya por último le aplicaríamos la reducción del artículo 188.3 de la Ley General Tributaria, que sería una reducción del 25%, o lo que es lo mismo, este importe que no ha salido aquí, por el 0,75. ¿Cuánto saldría eso? 129.000, efectivamente, 937,5. ¿Se ve lo que hemos hecho o no? ¿Sí? ¿Se ve o no? Si no, bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Nos queda